Buenos días. Hola, buen día. Quería empezar por la página de YouTube porque me sale el botón entro a la reunión, o sea, me sale ir a la reunión, entro, pero ahí me sale como quien dice la segunda página, pero no me sirve ese botón para entrar, no me, como quien dice, lo aplazo, pero no me abre nada. O sea, no te direcciona a donde tiene que direccionarte, que es el aula. No. Ya. Sí, porque dice que por favor tienen que usar el Google Chrome como programa definido, ¿no? Para que puedan acceder. Pero doctora, por ejemplo, yo abro el SIDUC y ahí sale clases virtuales y me manda lo que le decíamos en la anterior clase, de que no sale como que usted estuviera en otra reunión y como que abre directamente ya la aplicación descargada, que es Zoom, y solo podemos entrar cuando usted nos envía el link por el campo virtual. Porque de ahí con los otros docentes, así mismo abrimos clases virtuales y sin directamente. ¿Y has podido entrar a otras clases virtuales? Sí, con los otros docentes entramos normal a través del sistema del SIDUC. Sí, no. Lo que pasa es que como uno no es, digamos, el experto en eso, ¿no? Yo te puedo decir una cosa, pero, o sea, si tú puedes entrar por el Zoom a otras aulas y no puedes entrar a esta, o sea, significa que el problema no es ni de actualización del programa, como me están indicando aquí, ¿no? Entonces, significa que la programación no ha de estar correcta. Eso es lo que considero yo que debe ser. Igual ya voy a pasar la información sobre eso. Muy bien. Bueno, estamos casi la mayoría. Vamos a dar inicio porque ya estoy retrasada, ¿no? Porque como se empieza puntualmente, a mí no me deja abrir y no sale el acceso hasta que no sean las 8 en punto. Entonces imagínense, les envío yo el link hasta que son 15 minutos menos y solo tenemos 30 minutos. Muy bien. El día de ayer habíamos hablado sobre los modos de extinguir la obligación, ¿verdad? Habíamos visto que era el pago, que era la compensación, la confusión, la remisión, prescripción y esta categorización que se hace sobre ese crédito tributario a favor de la administración pública, digamos en el caso de que una persona natural o jurídica pudiese estar en causal de disolución o eh, de intervención o de liquidez, ¿sí? Que a la larga se volverá pues una persona insolvente, sí, que pueda llegar a pasar a las condiciones de lo que se llama el concurso real de acreedores, ¿no? Entonces, en el caso de que un crédito de la naturaleza tributaria pueda caer, digamos, dentro de esta prelación, ¿sí? El Código Orgánico Tributario le ha dado, pues, su categoría o su privilegio, ¿sí? Dentro de estas acreencias de estas personas, pues, que puedan estar en este concurso real de acreedores. Entonces, habíamos dicho que gozan del privilegio general sobre los acreedores del deudor, ¿sí? Como excepción, es decir, digamos, no será el primero, pero sí irá después de que se hayan cubierto pues lo que son pensiones alimenticias, lo que son pagos a la seguridad social, pago de derechos de trabajadores, eh, y créditos caucionados, digamos, que también pues son privilegios de primera clase o los que primero se deben de cubrir. Y luego vendrán, sí, dentro de esa prelación, todo lo que tenga que ver con el pago de tributos, tanto pues asimismo con una jerarquía, ¿no? Primero serán los del gobierno nacional,
luego serán los del gobierno, de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Y en preferencia Consejo Provincial primero y luego municipios y demás categorías de la estructura de los GATS, ¿no? Y entonces, con eso, pues, hemos visto, y voy a hacer, digamos, un resumen de lo que hemos hablado de esta obligación tributaria. Habíamos dicho que la obligación tributaria era un crédito tributario, era un crédito, sí, tributario a favor de la administración que contenía una obligación de dar, ¿sí? Luego dijimos que esa obligación de dar tenía que ser resuelta o pagada por quien era el sujeto pasivo de la obligación. Habíamos hablado de unas partes, ¿no? Entonces el sujeto activo, que siempre será un ente público, y el sujeto pasivo, que será una persona natural, una persona jurídica, una asociación, una federación. Habíamos hablado de responsables, habíamos hablado de agentes de retención, agentes de percepción. Había explicado con ejemplos a qué se refería estos terceras personas también que puedan hacer el pago de la obligación. Concluimos en las formas que la ley, y que bajo el principio de reserva de ley, ¿verdad?, había establecido como formas o maneras o modos de extinguir nuestra obligación tributaria. La primera que hablamos fue sobre la solución o pago, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando a veces yo sé hacer algunas preguntas medias capciosas, ¿no? Entonces hay personas que si yo le pongo la solución es un modo de extinguir las obligaciones, ¿no? Se llama solución o pago, ¿sí? Y a veces no dan, ¿no? Con esto. Entonces, si pongo solución, no ponen, digamos, la respuesta como debe ser. Pero en realidad la norma dice solución o pago, ¿ven? Y a veces ni solución o pago saben distinguirla. Entonces, tengamos en cuenta, ¿no? Solucionar la obligación es la forma más natural, ¿verdad? Y habíamos dicho que la forma más natural pues era entregando dinero. Vimos que cómo se podía hacer ese pago y vimos que no solamente en dinero lo podíamos hacer. Dijimos que podíamos hacer con bonos, con papeles del Estado, y dijimos que podía inclusive hacerse una dación en pago, ¿no? Bien, también dijimos quién tenía que hacer el pago y hablamos del sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿verdad? De estos contribuyentes, y dijimos que en el caso de que una tercera persona haya realizado ese pago, la ley le reconoce la acción de reintegro, ¿sí? O de devolución de ese pago realizado por otra persona, ¿ya? Ayer en la clase de la noche me preguntaban si es que, cómo podía darse este caso, ¿no? Entonces yo le decía, por ejemplo, puede ser que en una compañía, uno de los socios, sí, digamos la compañía está en dificultades y uno de los socios haga un préstamo a la compañía en donde les diga que sea para cubrir las deudas tributarias, ¿no? Entonces ahí está pagando, digamos, un tercero, ¿no? Y obviamente eso se va a registrar en la compañía como un préstamo de esta persona, sí que, digamos, con un patrimonio diferente, está cubriendo una deuda que, por más de que sea accionista, ¿verdad?, hace el pago, ¿no? Entonces se diferencia, ¿sí? Entonces, ¿a él le van a tener que devolver? Sí. ¿La compañía tendrá que devolverle ese pago? Sí. ¿No? Entonces también decía, bueno, puede existir que yo, persona natural, no tenga el dinero para hacerlo, sin embargo, accedo a que alguien me dé un crédito, ¿no? O me haga un préstamo, ya quizás porque la norma no es explícita, ¿no?
Pero ayer me decían sus compañeras, no, bueno, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo? Porque querían verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tendrá que estar documentado, tendrá que estar, ¿sí? No es que el servicio de rentas internas dice, ah, usted viene a pagar una deuda ajena. Eso es como que yo mande a mi primo, ¿verdad? Y le digo, oye, anda, págame la luz. Sí, eso no significa que él me la pagó, ¿sí? Digamos, todo tiene que estar implementado de tal forma que podamos identificar que fue un tercero el que, digamos, ha cubierto esa obligación tributaria, ¿ya? Entonces, fíjense que a veces los abogados tenemos que ser bastante creativos en poder, digamos, direccionar o aconsejar cómo es que se manejan estas figuras, porque el día de mañana, yo siempre digo, eso es como los préstamos a su mamá, ¿sí? Mamá, préstame $5 y usted se olvidó. La mamá nunca más vuelve a ver esa plata, ¿ven? Entonces, ahí, y la mamá no le va a hacer firmar un papel, ¿ya? Entonces, debemos entender que si la ley le da un derecho de que se le sea reintegrado, o sea, que se le sea devuelto, pues debe de gozar con todas las, digamos, instrumentaciones necesarias que pueden evidenciar que hay una tercera persona que hizo el pago de una obligación de otro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Eso en cuanto a lo que pudimos establecer el día de ayer. Hoy vamos a hablar un poco sobre los deberes formales que el mismo Código Orgánico Tributario nos establece, ¿sí? Tenemos 8 deberes formales registrados en nuestro Código Orgánico Tributario, ¿sí? En donde el primero que vamos a tratar es el requerimiento de información. Ustedes recordarán que yo les he venido explicando, les he dicho, bueno, viene el servicio de rentas internas, le toca la puerta, ¿sí? Y le dice, ¿sabe qué? Necesito, tenga esta notificación porque necesito o le requiero que nos haga llegar esta información, ¿sí? No se tire por la ventana, no le cierre la puerta, no le diga aquí no es, ¿sí? Y si no, afróntelo, ¿no? Porque esto es un deber formal, ¿sí? Y este deber formal, digamos que son otro tipo de obligaciones también que la norma establece alrededor de estas obligaciones tributarias, ¿sí? Que permite, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la administración tributaria. ¿Quién es esta administración tributaria? Esta administración tributaria, pues, para poder manejar todo este esquema de los tributos, ¿verdad? Y toda esa base de datos de contribuyentes y demás. Por eso hay una base de datos que es la base de datos del RUC, ¿verdad? Del Registro Único de Contribuyentes. Entonces, yo puedo estar dentro de esa base de datos, o mejor dicho, tengo la obligación de inscribirme en ese registro único de contribuyentes, ¿verdad? Para identificarme como un contribuyente activo de esa institución o de esa administración tributaria. Entonces, en el momento en el que, digamos, la administración tributaria tiene esta base de datos, pues tendrá que categorizar algunas cosas, ¿no? Pero aparte de eso, dentro de las potestades que tiene la administración tributaria, pues tiene la de poder, digamos, controlar o auditar estas obligaciones, ¿no? Y de darle seguimiento y de poder, digamos, tener esa fase de control, ¿sí? Para poder saber cuánto nos va a ingresar a las arcas del Estado, ¿verdad? A través de esos ingresos tributarios. Entonces, en esa infraestructura necesitaríamos, pues, implementar algunas actividades y recursos que permitan que la administración tributaria pueda recabar la información y validar la información que nuestro contribuyente está dando. ¿Por qué? Porque este derecho tributario, yo les había explicado, pues sigue un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial,
e inclusive un procedimiento sancionatorio en lo administrativo y en lo judicial, ¿sí? Porque en lo administrativo estaremos frente a infracciones, ¿verdad? Que acarrearán multas, ¿cómo se llama? Decomisos, clausuras, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero también tenemos un régimen sancionatorio de ilícitos tributarios, ¿ven? Entonces, la administración tributaria se ve con la necesidad de implementar pues la recaudación o requerimiento de información para poder validar que no se haya traspasado alguna infracción, algún delito en materia tributaria, ¿verdad? Entonces, fíjense, como es bastante amplio, pues necesita implementar, y claro, el legislador dijo, no, aquí hay que hacer que estos contribuyentes, ¿verdad?, se vean en la obligación, ¿sí?, de cumplir ciertos deberes, ¿sí?, con la administración, para que la administración pueda empatar, pueda verificar, pueda controlar, pueda establecer que se pueda realizar en cualquiera de estos espacios, vía administrativa, vía judicial, ¿verdad? Las impugnaciones que son derechos que tienen los contribuyentes y que ya lo mencioné, ¿verdad? El contribuyente siempre va a tener el derecho de impugnar, es decir, siempre va a poder decirle, señora administración tributaria, yo tengo observaciones también que hacer y fundamentaciones que, digamos, no son compatibles con la información que usted tiene. Entonces, fíjense lo importante que es tener información, ¿sí?, categorizada, seleccionada, ¿sí?, y que obviamente son, digamos, los instrumentos que de manera matemática o de manera jurídica van a permitir que la administración tributaria pueda manejar esta facultad que tiene de controlar la buena recaudación de esos tributos. Entonces, fíjense, en primer lugar dice, tengo que inscribirme en un registro, ¿no?, que es el Registro Único de Contribuyentes, ¿verdad? Que son, digamos, los requerimientos de información que debemos de tener. Entonces, lo primero que a usted, si ya como abogado tributarista, ¿verdad?, le pregunta, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? El Servicio de Rentas Internas me ha mandado una notificación. Lo primero que le tengo que preguntar es, ¿usted está inscrito en el RUC? ¿Usted tiene el Registro Único de Contribuyentes? ¿Qué clase de contribuyente es usted? Sí. Yo le había explicado ayer que teníamos a las pequeñas y medianas empresas que tienen el RICE, ¿no? Es decir, contribuyen con un impuesto fijo durante todos los meses del año, porque se establece un promedio de ganancia en donde dice que yo tengo que pagar $20 todos los meses y con eso el fisco se siente, digamos, satisfecho con la contribución que hace. Pero eso no significa que el día de mañana esta empresa crezca y aumente sus impuestos, ¿sí? Sus tributos, digamos, se incrementaría, ¿verdad? O sea, su capacidad económica. Fíjense ustedes, hablemos con los instrumentos, ¿verdad?, base de lo tributario, ¿no? Entonces, aumenta su capacidad económica y entonces, claro, en el control que hace la administración tributaria dice, oiga, usted ya está creciendo, usted ya no pertenece al grupo de pequeñas o medianas empresas que están, digamos, categorizadas como RICE, ya le toca a usted cambiar, hacer, tener un RUC, digamos, de actividades normales, ¿no? Y no de excepción como en este caso. Y entonces eso pasa, y por eso necesito yo saber, y por eso necesito que ese registro único de contribuyentes sea actualizado, vean ustedes. Entonces,
la administración tributaria cada cierto tiempo dice, señor contribuyente, actualice sus datos, ¿ya? Entonces es una forma de controlar y es una forma de ver, ¿sí? ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde está trabajando? ¿Cómo se mueve? Todos sus movimientos, ¿ven? Y entonces, claro, obviamente ustedes van a decir, bueno, no van a controlar a todos los ecuatorianos contribuyentes, ¿no? Sí, pero hay sistemas aleatorios. Hay sistemas aleatorios eh, que nos da pues justamente las bases de datos, no toda la parte informática, que digamos va arrojando ciertas alertas, ¿sí? De determinadas actividades, ¿no? Por eso es que hoy en día tenemos esta base de datos de empresas fantasmas, se van, digamos, van saliendo, ¿no? Estas empresas que realmente no tienen funcionamiento, digamos, sano, ¿sí? Empresas que pueden entrar en procesos de liquidación, ¿sí? Que no tienen actividad, que están suspensas de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo importante que es recabar, digamos, esa información y que el legislador sabiamente ha dicho, bueno, si yo le digo que voluntariamente venga o que, o que piense que es lógico y natural venir a actualizar, perdón, que es venir a actualizar la información, pues entonces tengo que ponérsela como un deber formal porque voluntariamente no van a venir. Entonces, ¿es necesario? Sí. Era necesario establecer, digamos, una obligación de esa naturaleza. Solicitar permisos previos, ¿no? Por ejemplo, el de sacar las facturas, ¿no? Quizás para algunos otros tributos, por ejemplo, en municipio, ¿no? Permisos para construir, por ejemplo, ¿sí? Que cuando usted construye, ¿no? Por ejemplo, o adiciona o mejora la infraestructura de su casa, eso de ahí cambia el valor, ¿verdad?, de su impuesto predial, porque ha hecho mejoras. Entonces tendría que hacerse una actualización de ese impuesto predial. Entonces, por ejemplo, el saber, el tener esta información que permita cruzar, ¿verdad? Y decir, este fulano de tal ha hecho una mejora en su casa, sí, le afectará lo que es la plusvalía y le afectará lo que es el tema de mejoramiento, incremento o mejora en el impuesto predial, por ejemplo. Entonces, fíjense lo importante que es realmente solicitar los permisos previos que para ciertas actuaciones o actividades pues deben de realizarse. Habíamos hablado, por ejemplo, de la tasa de habilitación de un negocio, ¿no? Eso también va con cruce de información, porque el municipio le reporta, ¿sí? O sea, mejor dicho, también puede contrastar quiénes son los que han habilitado sus negocios, ¿sí? Y que quizás en el servicio de rentas internas salgan como inactivos, ¿ven? Y entonces, digamos, se vuelve bastante sospechoso, ¿no? Ayer un compañero de ustedes me decía, con el ejemplo del pago de terceros y demás, ¿no? Que les decía que la administración tenía que dar seguimiento pues, ¿no? a las formas de pago y todo lo demás. Me decía, es que lo primero que van a ir a buscar es si es lavado de activos, ¿no? Efectivamente, es así, ¿sí? Todas las actividades económicas que sabemos son parte de nuestro hecho generador de la obligación tributaria, precisamente nos permite identificar la legalidad y la validez de todas las actuaciones comerciales que se puedan realizar y que obviamente son parte de la recaudación tributaria, ¿no? Porque se afecta, digamos, con el gravamen o con la recaudación de esos impuestos, ¿no?
Entonces, un segundo deber formal será que si se necesita tener un permiso, pues entonces ese permiso debe de estar requerido, ¿no? El llevar libros y registros contables, ¿no? Ustedes van a ver en el video que les envié, ¿verdad? Que precisamente se diferencian aquellos que pueden llevar contabilidad y aquellos que no necesariamente deben de llevar contabilidad. Sin embargo, la recomendación que hace siempre el Servicio de Rentas Internas es que todas las personas de alguna manera llevamos las cuentas, ¿no? Llevamos las cuentas y llevamos un registro. Podemos hacer un registro manual, ¿sí? Yo siempre hago un cuadro, ¿ven? En donde yo digo, ¿quién me ha contratado, verdad? Yo doy capacitaciones en otras universidades, en educación continua. Entonces, por ejemplo, yo hago, digamos, mis capacitaciones y emito una factura, ¿verdad? Entonces, bueno, cada factura que yo hago, digo, bueno, le pertenece, por ejemplo, a Politécnica, le pertenece a la Católica o le pertenece a Espole, lo que sea, ¿verdad? Entonces, voy, digamos, manteniendo un cuadro en donde yo luego le mando a la persona que me liquida, fíjense ustedes, hay una persona que me liquida los impuestos. Y perdonen un momento que se va a acabar la batería, lo conecto y regreso en 2 minutos. Bueno, así me pueden seguir escuchando. Entonces, bueno, como tengo esta persona que me hace la declaración de impuestos, yo le mando mi cuadro, ven, les envío mi cuadro, en donde están desglosado, ¿verdad? Todas las facturas que he realizado, o sea, es decir, no estoy obligada a llevar una contabilidad, pero sí estoy obligada a tener un orden, a tener un registro que evidencie y transparente todas las, digamos, ventas que haga yo de mis actividades o de mi trabajo que yo realizo. ¿Ven? Entonces, eso es posible. Y para el caso de aquellas empresas que están obligadas, sociedades, o también hay personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad, dependiendo del monto, eso lo van a revisar en el video. Eh, Además que es parte de las preguntas que les hice. Van a poder, van a tener que llevar una contabilidad. Ya una contabilidad estamos hablando de la participación de un contador público que firme esas cuentas, ¿no? Que se tienen, debe ya haber en la contabilidad y que obviamente transparente las actuaciones y las entradas y salidas de ventas o de servicios que se entregan, ¿no? Entonces hay que llevar estos registros, estas contabilidades. ¿Qué actividad económica? Bueno, estos libros tienen que ser indicando al menos qué actividad económica realiza, es decir, la que está en el RUC, ¿no? La actividad por la cual yo dije, si yo soy abogada, pues entonces soy abogada, ¿no? Y voy a facturar sobre los juicios o las asesorías que yo dé, ¿sí? Y también, por ejemplo, yo soy capacitadora, ¿verdad? Entonces yo tengo tengo registrado como actividad también el poder impartir capacitaciones, y entonces a cargo de ellas también se generarán mis facturas, ¿no? Debe estar en idioma castellano, indudablemente porque es nuestra lengua reconocida, ¿no? Dentro de nuestra Constitución, ¿no? La lengua es español, es, digamos, nuestra lengua nativa. Tiene que ser en moneda de curso legal, si hoy dolarizados, pues entonces será en dólares, ¿no? Que se tiene que expresar. Conservar, dice, los libros mientras la obligación tributaria no esté prescrita. Ya vimos la prescripción, tenemos los que nos prescribe a los 5 años y tenemos otra prescripción a los 7. Entonces tendremos que distinguir, ¿verdad? Si guardamos, pero entonces tengo que seguir es la regla general, ¿no? Es decir, la más amplia. 7 años guardamos los libros contables.
¿ya? Presentar las declaraciones, sí, es un deber formal. Si el no hacerlo, pues me puede llevar a una sanción que por lo general es una multa, ¿no? Entonces, si yo no ingreso mi declaración en el tiempo donde me toque, entonces voy a ser sancionado, ¿no? Así sea valor cero, ¿sí? Yo tengo que presentar así sea valor cero. Así yo, como les decía, ¿no? Vendo víveres de primera necesidad, no tengo que recaudar IVA, porque esos víveres están exentos de IVA, ¿no? Entonces solo vendo esos productos que están en cero IVA. Eso no significa que yo no tengo que presentarle los formularios de IVA llenos. Sí, yo le voy a decir cuántas ventas tengo. Sí, he vendido tantas cajas de leche, tantas de pan, tanto de arroz, azúcar, bueno. Y, y entonces cuando yo lo desgloso, todas han sido valor cero. ¿Sí? Por lo tanto, no tengo nada que entregarle al fisco, $0, ¿sí? Pero tengo la obligación de presentar esta declaración. Entonces hay que tener muy, muy claro en que si usted no ha generado, por eso hablamos de la obligación, de la exigibilidad del pago de la obligación, pero más aún dice en estos deberes formales, no solamente es que si usted me tiene que pagar o no, también es que usted me tiene que informar, por eso están dentro de los requerimientos de información de esos deberes formales. ¿Ya? Entonces, presentar las declaraciones es un deber formal y por lo tanto, para no incurrir en sanción, tenemos que presentarlos, ¿no? Y cumplir los deberes específicos que la ley requiera, es decir, que cualquier otro tipo de condición o de situación o de hecho que quiera establecer la ley, digamos, por alguna otra fórmula tributaria, ¿no? En los impuestos, en las tasas, en las contribuciones, ¿no? Deberá presentar, qué sé yo, el formulario tal, o también deberá presentar este formulario con este formulario para un caso, o este formulario con otro formulario. Eso, las fórmulas que, digamos, traigan consigo, pues, la instrumentación de estos tributos, ¿no? Entonces, pues, cualquier otro tipo de requerimiento que se pueda hacer de manera específica, pues deberá tomarse en cuenta como parte de este requerimiento de información que puede hacer la administración tributaria. Luego, tenemos las inspecciones de la administración tributaria. Yo les había dicho que la administración pues podía hacer el ejercicio de un control de las actividades económicas que están establecidas con muchos generadores y que obviamente tratemos de cerrar los micrófonos, por favor. Bien, y lo que les decía, ¿no? Entonces, la administración puede realizar inspecciones, es decir, puede acceder a esos contribuyentes para que, digamos, pueda realizar verificaciones o control, ¿sí? Entonces, facilitar las inspecciones y verificaciones de control o de determinación del tributo, ¿sí? Es una de ellas. Lo que le decía, le toca la puerta, ¿no? Somos el Servicio de Rentas Internas. Ábranos, por favor. Entonces, usted no se niegue, ¿sí? Ábrele la puerta y usted ya sabe que el Servicio de Rentas Internas lo ha sorteado a usted como el sorteo de la lotería, ¿sí? Y ha salido, pues, usted beneficiado para ser auditado o, digamos, entrar en un proceso de inspección o verificación del pago de sus tributos, ¿no? Entonces, facilitar, dice, las inspecciones y las verificaciones, es decir, no ponga resistencia,
¿sí? No es que, ay, voy a poner, ¿qué puedo hacer, abogado? Ay, pongamos una acción de protección, esto es una violación a, a los derechos que tiene usted de vivir en paz. No es así, ¿sí? Si somos contribuyentes y somos personas responsables, pues tenemos que mantener una muy buena relación con nuestra administración tributaria y obviamente demostrarle que somos disciplinados, que cumplimos la norma, que estamos listos y dispuestos a transparentar nuestras cuentas y que si hay algún error en el cual podamos incurrir, realmente podemos inclusive rectificar, ¿sí? Porque y ya vamos a ver más adelante en el proceso de determinación que la norma es buena, que la norma es buena y le dice, ¿sabe qué? Presénteme una sustitutiva que se le llama, ¿no? Una declaración sustitutiva. Me he dado cuenta de que ha habido un error y digo, espérese, voy a corregir mi declaración tributaria porque he cometido un error y lo puedo hacer bajo unas condiciones, ¿no? Pero en todo caso, si a usted se le pasó y no hizo la sustitutiva, ¿verdad? En ese procedimiento, pues que el fisco se puede dar cuenta, ¿no? De este error, usted puede decir, ¿sabe que sí, es verdad? Eh, Imagínense ustedes, ¿no? Yo siempre pongo el caso de la ferretería, ¿no? Imagínense una ferretería que tiene clavos, clavitos y clavotes, ¿sí? Y entonces, y todos tienen un precio diferente y todos pueden ser que tributen diferente, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelve complicado, ¿no? O sea, yo creo que esa es la peor auditoría que debe pasar el servicio de interno, el de ir a auditar una ferretería, con todas las cosas que hay ahí en una ferretería, ¿no? Entonces, fíjense, no es fácil, pero usted es el que tiene que facilitarle justamente a la administración tributaria el camino, ¿no? Decirle, usted no tiene clara esta cuenta, no se preocupe, nosotros sí lo tenemos claro, aquí está. Y le saca sus libros y habla con el contador, habla con el gerente financiero, habla con todo el mundo, con toda la empresa si quiere. Para que, digamos, la administración tributaria se quede tranquila de que usted pues no es un contribuyente que quiere evadir la norma, ¿no? Entonces, que eso es lo más importante. Entonces, digamos, el legislador sabiamente ha podido, digamos, introducir este deber formal que considero es bastante importante y relevante, ¿no? También tenemos exhibir las declaraciones, informes relacionados con el hecho generador, libros de la obligación tributaria, documentos, formular aclaraciones que le fueran solicitadas, ¿verdad? Es decir, tengo que prestar toda la ayuda, ¿no? Me piden documentos, tome los documentos. Me piden, llena esta base de datos, porque eso hacen, ¿no? Me mandan en un CD y le dicen, ahí en ese CD se encuentra un formato en Excel en donde usted va a transcribirme todas las facturas y todos los cruces de información que yo necesito. Por favor, tráigamelos de periodo tal al periodo tal. Y entonces ya la administración va y revisa todo eso. Y después le dice, saque, quiero los papeles de esta información que usted me da, mándeme los documentos. Envíele los documentos. ¿Sí? Y después le va a decir por escrito, acláreme sobre la transacción que se hizo entre estas facturas, estas de acá, el cruce de información, bla, 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 y así. Entonces, esa es la fase de inspecciones de la administración tributaria que son absolutamente válidas y que, en definitiva, pues, el legislador sabiamente ha dicho debemos de dejarlo puesto en una normativa porque la administración tributaria tiene todo el derecho de ir a verificar y controlar qué es lo que está pasando con sus contribuyentes. Entonces, fíjense ustedes, y por eso es que se han hecho grandes bases de datos, ¿sí? Y también sistemas especializados de detección de, digamos, de alertas, digamos, en las prácticas de algunas actividades comerciales, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, hay empresas que ya saben que todos los años los van a auditar, ¿ya? Pero porque ahí hay algo que quizás haya que tomar medidas, ¿no? Porque, a ver, dentro de esa determinación, esas inspecciones que hace el Servicio de Rentas Internas también le va a recomendar la aplicación de, por ejemplo, las normas NIF, que son las normas de contabilidad, y que quizás su contador está aplicándolas de manera equivocada, ¿ya? Y bueno, y para eso tenemos, por ejemplo, el recurso de hacer una consulta tributaria si es que no sabemos cómo debemos aplicar una norma o regla tributaria, ¿no? Entonces, y más aún una norma o regla técnica contable que sabemos está dentro de los requerimientos de la información, que es el manejo de la contabilidad, y que obviamente es su soporte y donde usted realmente está diciendo qué es lo que debe y qué es lo que no debe, ¿sí? Y qué le debe al fisco, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, esa documentación será, digamos, vital de ser entregada o registrada dentro de la administración en su verificación, en su potestad de verificar o controlar o inspeccionar a su contribuyente. Concurrir en los oficios de la administración tributaria cuando se requiera por autoridad competente. Es decir, que si a usted le llega un oficio de la máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas y le dice que se presente, que necesita de usted una información, todas las anteriores que hemos visto, ¿verdad? Pues hay que concurrir, ¿no? Si usted se tiene que presentar en el Servicio de Rentas Internas, pues asimismo, no ponga resistencia, no se excuse, no se agote, no vaya a la clínica primero porque le da el ahogo, el desmayo. No, sea coherente, vaya preparado, sí, puede ir con el apoyo de un abogado, no hay ningún problema, el Servicio de Rentas Internas no se lo va a negar, está en su derecho y más que nada, si es que vaya con su contador, si es que es necesario, ¿no? A fin de que, digamos, todo lo que le sea cuestionado o preguntado, usted tenga los soportes o el apoyo. La administración tributaria por lo general le da pautas a usted, ¿no? Le va a decir, ¿sabe qué? Hemos encontrado determinados hallazgos en su comportamiento sí, de tributario y necesitamos aclarecer o que usted venga y nos explique o nos aclare sobre tal periodo, sobre el periodo 2018, por decir, ¿no? Sobre el periodo de 2018, entonces usted perfectamente puede ir y va con digamos, los datos, ¿sí? Y puede presentarse para eso, y es más, puede decirle a la administración de lo que sea que le pida o le requiera, ¿verdad? Esta autoridad competente, pues le va a poder decir, ¿sabe qué? Necesito más tiempo para poder preparar la información, o me presento y le digo, vengo a pedirle que me dé más plazo, o le traigo lo que he encontrado, o dígame si es que me puede darme más tiempo para poder presentar el resto de la información, o lo que sea, ¿no? Pensamos que la administración tributaria es un cuco, ¿no? Yo siempre digo el cuco, ¿no? Hay que salir corriendo, hay que preocuparse. No, si realmente usted no ha hecho absolutamente ninguna mala práctica o alguna situación que, digamos, implique una mala fe, recordarán ustedes que hablamos del principio de buena fe, pues entonces no tengo nada que temer. ¿Sí? ¿Puedo equivocarme? Sí. Y puedo decir y reconocer frente a la administración tributaria que me he equivocado y tomar una resolución, hacerla sustitutiva, porque la autoridad puede decir, ¿sabe que presente una sustitutiva? ¿Sí? Y resuélvalo, ¿ya? Y por último, si hay algo que pagarle a la administración tributaria, pues entonces se pagará, ¿sí? Porque, digamos, se ha podido transparentar. Pero esto nos permite precisamente tener, digamos, la garantía de un debido proceso, la garantía de, digamos, tener una relación con la administración tributaria de tal transparente, ¿no?
entre las partes, de tal forma que éstas puedan conversar. ¿Se puede conversar con la administración tributaria? No hay ningún problema, lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Podemos reconocer frente a ella que tenemos alguna dificultad? Sí. Solamente quien quiera realmente ocultar o, vamos, tener una relación áspera, una relación conflictiva, ¿sí? Pues entonces irá a las instancias conflictivas, pero déjenme decirles que hoy en día es posible poder tratar con la administración tributaria, ¿no? No es imposible. De hecho, también podemos usar la mediación para poder llegar, digamos, a entendimientos con la administración tributaria. No hay ningún problema, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto en cuanto al segundo deber formal, que es el de que la administración tributaria pueda tener, pues, pueda realizar inspecciones, ¿sí? Y pedir información sobre las actuaciones del contribuyente. El incumplimiento de los deberes formales, ¿verdad? Va a acarrear una responsabilidad pecuniaria, ¿sí? En el sujeto pasivo. Las personas naturales, sin perjuicio de otras responsabilidades, y las personas jurídicas, pues también podrán, digamos, estar dentro de estos incumplimientos de estos deberes, y por lo tanto van a recibir pues algún tipo de sanción pecuniaria, es decir, una multa, ¿no? Dentro de los deberes de terceros, ¿sí? Que puedan darse por orden de la administración tributaria, ¿verdad? Que son personas naturales dadas a comparecer como testigos, o personas jurídicas, informes o que exhiban documentos, ¿verdad?, que estén en su poder. ¿A qué se refiere estos deberes de terceros? Es decir, yo les decía, ¿no? Si yo soy el dueño de la ferretería, muy probablemente yo tengo proveedores, ¿no? Tengo proveedores, es decir, el que me vende los clavos, el que me vende el martillo, el que me vende mangueras, el que me vende accesorios de baño, ¿sí? Y tengo una diversidad de cosas, ¿verdad? Pero tengo distintos proveedores. Pues bueno, esos proveedores son los terceros, porque ellos también hacen sus declaraciones tributarias, ¿sí? También están dentro de la administración tributaria, y la administración tributaria lo que hace es un cruce de información. Sí, dice, el señor tiene facturas de la empresa XYZ, ¿ven? Y entonces dice, bueno, vamos a llamar a XYZ para validar, fíjense ustedes, el número 2, la inspección, ¿no? Para validar que esa información cruce verdaderamente de manera correcta. Porque si no, van a ser facturas de empresas fantasmas o facturas que puedan estar duplicadas, que puedan estar, digamos, que sean adulteradas, que no cumplan con las formalidades, y entonces estamos frente al incumplimiento de otros deberes formales, ¿no? Que eso hay, ¿no? Hay un mercado negro de facturas, ¿no? Eso lo sabemos y lo conocemos, y sabemos que el Servicio de Rentas Internas siempre está en la pesquisa, tiene un radar donde persigue a todas estas personas para identificarlas. Es parte del control, ¿ven? Entonces, nada está oculto, ¿ven? Nada es oculto, nada es misterioso, nada. Sabemos perfectamente cómo actúa la administración tributaria, y sabemos para qué lo hace, ¿no? Porque tiene que verificar verdaderamente quiénes son sus contribuyentes y quiénes están, digamos, dentro del cumplimiento de estos deberes y de las obligaciones tributarias que se tienen. Es decir, que no vayan a perjudicar los intereses del Estado, ¿verdad? Porque el Estado, a la larga, repito, ¿cuál es su finalidad? Siempre con esos ingresos poder transformar o cubrir las necesidades económicas a través de estos programas o proyectos de inversión,
¿verdad? A beneficio de la sociedad, ¿no? De la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, estas terceras personas también estarán obligadas a entregar la información que les sea requerida, ¿sí? Entonces, no necesariamente el servicio de rentas internas, cuando me toca la puerta, va a ser para una revisión mía. Quizás puede ser para otro contribuyente, pero que yo soy su proveedor, ¿ya? Entonces, espero que esté claro, ¿no? Bueno, fíjense, siempre llegamos con las justas, ¿no? En nuestras clases hemos visto ya pues estos primeros 4 aspectos que se establecen a través de los deberes formales. El día de mañana continuaremos con los otros deberes formales también que podemos ver, ¿sí? Y concluimos, digamos, la clase de hoy hasta ahí. Chicos, por favor, como siempre les digo, pidan que les revisen sus cuentas, para que podamos acceder, digamos, de manera directa a el programa, ¿no? Del SIUC con este nuevo sistema que estamos haciendo. Hoy les he enviado el link. Vamos a tratar, digamos que esperemos que el día de mañana esté resuelto y que ustedes puedan ingresar de manera directa sin que tenga que enviarles el link. Pero igual, cualquier cosa, como ustedes saben, conmigo siempre les mando el mensaje previo de ya estoy lista, estaba lista desde las 7:30 de la mañana. Y dije, no tengo dónde acceder. Y me dicen, pero es que abogada es a las 8 en punto. Le digo, pero ¿cómo me vas a poner a las 8 en punto si a mí me gusta llegar antes? Ven, y entonces, bueno, estamos aquí, que es lo importante, hemos dado la clase y por favor no dejen de desarrollar sus actividades en la plataforma, hagan sus tareas y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Que tengan un buen día. Chao, chicos. Gracias por venir. Chao, mis cuídense. Gracias, hasta mañana. Buen día, doctora. Igual para ustedes. Cuídense. Gracias. Gracias, gracias.